Cabrera. Cabrera juega con Aragón. Buen pase para Ortiz. Ortiz y el mano a mano con Vera centro. Atención. Vino el empate. Va a rematar Cabrera. Le queda a Orué. Resbaló Orué. Resbaló increíblemente a Orué cuando iba a rematar Niño. Por eso los aplausos aquí de la zona preferencial para la defensa, porque justito resbaló y bloquearon allí el tiro. Se pone interesante porque busca, insiste, Sol de América. Con los cambios también trata de meterse en partido nuevamente Ameliano, pero está más que atractivo este segundo tiempo. Va con todo Sol, queriendo el empate. Busca la paridad del equipo de Sol América. En Rumbo CCA, queriendo, renovando tu póliza seguro vehicular. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA te seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Vera y el control de la pelota. Ataca Meliano. La pelota de Luis Martínez. Martínez se queda con el esférico ahora con González. González resbala. Se resbalan mucho los futbolistas en campo de Guaraní. Pasó en la primera etapa, ahora también en la segunda etapa. Y mucho. Y eso que no llovió nada. No sé si previamente se regó el campo y eso está obstaculizando un poco el trabajo de los protagonistas. Cuando se viene su jugador, Jorge Casal, se viene Espejo. Espejo, el argentino, para ingresar camiseta 26 en Sol de América. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Leandro Espejo a la cancha, camiseta 26, variante del lado del equipo de Humberto García. Ingresó Espejo. Ortiz, se fue el chiquito Luis Ortiz. En minutos arranca oficialmente ya el sorteo de la Copa Libertadores. Me va a decir Víctor en qué parte está. ¿Se anunció alguna mejoría económica en la Sudamericana, Víctor, o no? Sí, no se entró en detalles, pero decía que hay aumento a nivel general y al terminar el sorteo se va a comunicar en este caso. Lo que sí anunció Alejandro Domínguez, que aumenta el premio por mérito deportivo, aparte de los ingresos por participación. En Sudamericana aumenta $10.000 más, $110.000, y por ganar en Libertadores en fase de grupos, $330.000. Y para el campeón hay $5 millones más con respecto al año pasado. Es decir, el equipo que gane la final de Libertadores llevará 23 millones de dólares en este año 2024. En total, entre Libertadores y Sudamericana, para todos los premios, $316 millones. Igual termina el sorteo y vamos a tener los montos detallados también para fase de grupos y otras instancias, tanto de Libertadores como de Sudamericana. Excelente, excelente, Víctor, porque aquí apareció una roja, se lanzó Acosta, que es la segunda roja que tiene el torneo, si no me equivoco, ya fue expulsado antes, 3 fechas atrás aproximadamente, Marcelo Acosta, en ese partido ante Libertad creo que fue la roja. En el debut de García fue. En el debut de García, y ahora nuevamente, definitivamente, amigo de la roja, Marcelo Acosta. Muy buen jugador, pero llegó a destiempo, no es suyo la marca. Me va a decir Gerardo que se vio por la TV, pero me parece que en esta no lo salva ni la TV. Contra Valdés. Me parece que una entrada dura de atrás, expulsado Acosta en Sol de América. Se queda con 10 Sol de América, Acosta expulsado. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer, Granjeros Campo 9. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales. @el ahorrazo supermayorista. Entérate los aliados. Estilo libre para Meliano. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4601. Norte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Punto Farma contamos con la vacuna contra la influenza 4 cepas, disponible en las principales sucursales. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y nos protegemos todos. Cuando mejor estaba Sol de América, vino la expulsión de Marcelo Acosta, complicando la chance de su equipo, que juega con 10 ahora. La pelota le va quedando sobre la zona derecha. Se viene García Guerriño para el equipo de Sol de América, cruzando mitad de campo. Lo tiene cerca Díaz. Díaz sobre costado izquierdo. Va por el empate Sol. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol, aprovechar los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El balón le va quedando, señores, en mitad de terreno. Ahora Franco Aragón. Aragón juega por abajo para García Guerriño. Insiste Sol de América a pesar de quedar con un hombre menos. La pelota sobre el sector izquierdo. Va Espejo, va a colocar el centro. Le queda Cabrera. Cabrera no pudo rematar. Va Diez. Sí, tiro de esquina. Saca Patiño. Córner para el equipo de Sol. Tupi, 28 años llenando tu carnet. Felicidad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama. El tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa. Rubilo. Canal más extinto donde se indica. Corre. Ameliano 2, Sol de América 1. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Tiro de esquina que corresponde
al conjunto de Sol de América. Vendrá la ejecución. Pelota de Aragón. Balón arriba. Busca el gol olímpico Aragón cuando sus compañeros van tratando de marcar de cabeza. Aragón otra vez buscando el gol olímpico. Lejos afuera. Tiro de portería para Emiliano. Con Baterías Esparta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Esparta, un golazo. Llegaron los imbatibles en supermercados Stock. Precios imbatibles todas las días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Sacando la pelota desde el fondo el arquero Rossi, golero del conjunto de Ameliano. Va el pelotazo largo con destino a De Valdés. Salta Torales que marcó el primero de su equipo. La pelota sobre Freddy Vera. Mete la cabeza a Díaz. Quedó tendido un futbolista de Ameliano. Espejo tiene el control. La frena la marcha ahora el árbitro del partido. Frena la marcha del fútbol. Quedó tendido un futbolista de Ameliano. Creo que es Torales. Hay pausa aquí en cancha de Guaraní. Mil empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Ya mismo declaras hoy, pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti. Chorti B con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Continúa la pausa, señores. Está Torales en el piso. Está ganando Ameliano 2-1. Cuando pensás explorar tu sexualidad de manera segura, tu primer pensamiento es Control Ganador Top of Mind 2024 en tu mente y en tu preferencia. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Está preparando otra variante el equipo de Ameliano mientras aguardamos el sorteo de la Copa Libertadores. Torales en el piso, se va recuperando. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Partido amistoso el día lunes 25 de marzo en Moscú, Rusia frente a Paraguay. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Ciudadela 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Ahora sí va a continuar el fútbol. Torales está siendo asistido a un costado del campo de juego. Me parece que lo llamó a un futbolista Sarabia para reemplazarlo a Torales. La pelota le va quedando a Aragón. Recordando que Sol juega con un hombre menos por expulsión de Marcelo Acosta. Dieche de cabeza, va Cabrera. Despeja Báez, le queda Vera. Piden falta sobre Franco Aragón. El árbitro deja seguir. El balón le va quedando. Atención en mitad de terreno a Díaz. Ataca Aragón. Encaró, escapó de la marca de Valdés. Se va metiendo Aragón. Busca el espacio para el disparo. Pelota a profundidad. Atento el arquero. Atento Rossi. Se queda con la pelota. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo, sabor único Sporting. Pasatilla Salud Protegida. Tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Saca Rossi para el equipo de Ameliano. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. La pelota de García Guerreño. Cruzó mitad de terreno. Pone el balón por la izquierda. Allí va corriendo Díaz. Díaz va a colocar el centro. Aplica el freno. Se va metiendo Espejo. Espejo juega para Aragón. Aragón toca para Fernando Díaz. Avanza Sol de América. De vuelta Aragón con la pelota. Corre Leandro Espejo sobre el sector izquierdo. La pelota por la derecha. Va Duarte. Avanza. Carga. Ataca Sol. Intenta el remate. Duarte se aproxima al área. Coloca centro para Dix. Rossi atento. Se queda con el esférico. Para sufrir, lleva tu split BCP de 12.000 BTU con 2 cuotas de regalo. Antes 18 cuotas 261.000. Ahora solo 16 cuotas 261.000 guaraníes. Electro va mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu poliría o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Va el pelotazo largo de Rossi. La cabeza de García Guerreño en el fondo. Busca por arriba Cabrera. Despeja Julio González. Recaptura mitad de terreno. El equipo de Sudamérica con Barrios. Pierde la pelota Barrios. Martínez se queda con el balón. Juega por abajo mitad de campo. La pelota ahora en poder de Gonzalo Areco. Se va metiendo Areco. No llega Contreras. Pierde la pelota. Mal el pase. Se viene Sol buscando el empate. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. La mejor financiación te ofrece Bancovita, pero Visa puedes llevarte un Ranger, un Territory 2024. Bancov crece desde la raíz. Walter Cabrera se vendrá del equipo de Ameliano en minutos. Dos variantes y uno que va a debutar igualmente, que vamos a confirmar en minutos, es el chico Mereles. El chico Mereles que está por ingresar. Hablando del chico de juvenil, ¿qué está pasando con el sorteo de la Copa? ¿Ya arrancó o no? ¿Cómo están las cosas allí por Luque, Víctor? Se hizo el video explicativo, ahora van a llamar a los que van a sacar las pelotitas y en breve arranca el sorteo, Jorge. Bueno, aquí se dan las variantes. 34 para el debutante el juvenil Mereles,
que tiene ese recorte tradicional cuando uno es bautizado allí. Y el otro es Cabrera, Walter Cabrera y Mereles, los que ingresaron en la formación de Ameliano. Se fueron Torales y Contreras. Tiro libre que corresponde al equipo de Sol América. Vendrá la orden del juez. Aragón coloca centro, pelota al área, saca Martínez, córner para el equipo de Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Busca el empate Sol América. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Rubilo, ganar más éxito de que se indica con Ameliano 2, Sol América 1. Y su seguro, Chaco. Aragón y el córner sobre la derecha, arco del sector sur, pelota arriba al testazo de Barrios. Pega en el recién ingresado Mereles, saca Valdés para el equipo de Ameliano. Los lunes en Farmacia Catedral arranca con energías hasta 50% de descuento en vitaminas y suplementos contigo, Boni, 20% de descuento en todas tus compras en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Carga Supra 95 aditivada, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos. Intentó Mereles, no llega la pelota a Valdés. El contragolpe de Juan Mereles, pierde el balón. Sí, niño. Sí, Juan Ezequiel Mereles, el debutante que acaba de ingresar, camiseta 34 en el equipo de Ameliano. Juan Ezequiel Mereles, camiseta 34. Busca el empate Sol. Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmsp.rg.py en afiliaciones online. Caja Mutual. Encara la ruta como un pro con la aplicación 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo de Jacomer Automotores. Es tiro libre y peligroso para Sol cerca del área. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo Guerrero tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento LMI. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Niembe. Atención señores, se vendrá Sasa en instantes en el equipo de Sol de América que prepara dos cambios. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes. No está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Uno de los que se fue ahí, si no vi mal, el 21, Víctor Barrios para que ingrese el 25, Fernando Ruiz Díaz, 25 Fernando Ruiz Díaz, y el otro que ingresó, Sasa Salcedo, camiseta 7. Vino el disparo, Aragón casi sorprende a Rossi. Señores, la pelota pasó cerca, tiro de portería para Ameliano. Decir bienestar y certeza es Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Energy, más de 200 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Quedó sentido Rossi, Quedó sentido Rossi. ¿Por quién ingresó Sasa? Lo que me faltó, porque se fue el 21, Víctor Barrios. Me queda con confirmar quién fue el otro que... Creo que se fue Cabrera, Cabrera, sí, el autor del gol Cabrera, para que termine ingresando allí Santiago Salcedo. Aquí minutos nuevamente de hidratación, para ir hasta la Conmebol. Víctor Videla, ¿cómo están las cosas por allí? En este momento van subiendo los responsables de ir sacando en un ratito más las pelotitas que tienen los nombres de los equipos. Cafú sacará los cabezas de serie. En el bombo 2, Lucas Prato. En el bolillero 3, Martín Palermo. Y en un rato vamos a saber quién estará a cargo del bolillero 4. Como para tener al último protagonista y ya empezar posteriormente el sorteo. Correcto, se está organizando todo eso, por lo menos tiene así, como están las cosas, por lo menos para unos 3 a 5 minutos aún para lo que va a ser la parte del sorteo principal de la Copa. Aquí minutos de hidratación, variante del lado de Sol, variante del lado de Ameliano, gana Ameliano 2-1 a Sol de América, atractivo partido en cancha de Guaraní. Sigue la pausa que nos boca. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria de depósito, Pavic, Organización Centro Industrial de Vileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. Van regresando de a poco los equipos al terreno. En realidad son la América. Ameliano, el que todavía no logra reingresar al campo de juego. Señor, está ganando Ameliano 2-1. En Universitaria diseñamos productos financieros, beneficios sociales que te harán cumplir tus objetivos. Llámanos al 517-0000. Universitaria, socios de tu vida. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Sigue la charla allí entre Sarabia con sus defensores, Patiño, Báez. Ahora sí, Ameliano vuelve a reingresar. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Rubilo, Carramas, donde te indique corre. Ameliano 2, Sol América 1. Y su seguro, Chaco. Monumental.
Va a sacar desde el fondo Rossi para Meliano. Cuando cargas Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Inscríbete en la UTIC. Contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEA. Ingresa a utic.tu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Busca Sasa con Diexe. Termina sacando Patiño con la zurda. La pelota le va quedando a Valdés. Valdés tocando el balón para Martínez, ataca Martínez, metió el freno, la pelota para Luis Martínez, está Vera solo, atención que carga Vera, se aproxima cerca del área, pelota por abajo, va corriendo Mereles, no tiene ángulo para el disparo del juvenil, la pelota de Julio González para Vera dentro del área, Vera cruza centro, impacta la pelota en Díaz, va a insistir Ameliano que quiere liquidar el pleito. Golazo de Lactolanda, golazo de campeonato. Lactolanda ganó el Top of Mind 2024 como la marca más preferida y ya son 10 años consecutivos. Lactolanda, campeones de punta a punta. Sentido de un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Te ofrecemos los mejores precios minoristas y mayoristas. En Casa Grutter siempre salís ganando. La pelota le va quedando a Díaz. Díaz pone el balón en mitad de terreno. Allí se muestra con el esférico de Erdis Orué. Orué controla la pelota jugando para Ruiz Díaz. Jorge. Se va metiendo Fernando Ruiz Díaz y Víctor. Empieza el sorteo. A partir de este momento, atentos a lo que se venga. Primeramente los cabezas de serie. Nosotros, por supuesto, informando el bolillero 2 al instante. Recordamos, Fluminense ya va directamente al grupo A. El primero en salir, São Paulo, en el grupo B. Sao Paulo en el grupo B. Seguimos contigo, Víctor. Perfecto, entonces vamos ya realizando el sorteo de los cabezas de serie. Grupo C, a continuación. Recordamos que Libertad y Cerro están en el bombo 2. Grupo C, Gremio de Porto Alegre. Equipo campeón 3 veces de la Copa Libertadores en su momento. Así que vamos a continuación al grupo D. Subió recién Alejandro Domínguez en su cuenta de Twitter la tabla de premios. Finalmente, Copa Sudamericana Grupo se mantiene igual que el año pasado. 900.000 sube el premio por ganar en fase de grupos a 115.000. Y también noté que hay cambios a partir de cuartos de final. Hay un pequeño incremento. Y en Libertadores se mantiene lo de fase de grupos. 3 millones de dólares, no hay cambios. Sí sube 30.000 dólares el premio por ganar en fase de grupos. 330.000. Grupo D, Liga de Quito. Vamos al grupo E a continuación. El que sale es Flamengo, otro equipo brasileño en el grupo E, 3 veces campeón de América. También el rubro negro, Carioca, Flamengo. Vamos al grupo F, quedan como opciones Palmeiras, River de Argentina y Peñarol. A continuación el grupo F y después de eso ya esperar por los paraguayos. Grupo F, el que sale a continuación es Palmeiras, otro tricampeón, campeón en el 99 y hace poco 2 títulos seguidos en el 2020 y 2021, el equipo de Gustavo Gómez. Palmeiras en el grupo F. Vamos al grupo G, quedan River y Peñarol. Cafú entrega la pelotita, Fernandes abre y ahora sale Peñarol. Grupo G, a apuntar ese grupo para los paraguayos. Entre los cabezas de serie sin duda Peñarol es el más suave. River de Argentina va al grupo H. A continuación se confirma, va a salir River y esperamos por el bolillero 2 que tiene estas opciones: Atlético Mineiro, Independiente del Valle, Libertad, Cerro Porteño, Estudiantes de La Plata, Barcelona de Guayaquil, Bolívar y Junior. Aquí hay que recordar que hay restricciones de choques del mismo país, salvo los 4 que llegaron de fase previa 3. Es decir, Botafogo, Palestino, Nacional de Uruguay y Colo Colo pueden enfrentar a cualquier equipo en fase de grupos. Arranca Lucas Prato, es el que saca. Fluminense, el vigente campeón, tendrá como rival en su grupo A Cerro Porteño. Justo ante el último campeón cae Cerro Porteño. Fluminense Cerro, epa, que arranque sí, para el conjunto de Cerro, entonces Víctor. Fluminense Cerro. Así es, Fluminense Cerro, justo ante el último campeón le tocó a Cerro Porteño. Acertamos Lepillo. Vamos al grupo B, São Paulo ante Barcelona de Guayaquil. Queda Libertad como posibilidad para el bombo 2. Vamos al grupo C, el que acompañará a Gremio. Y atención porque aquí puede salir Libertad, insisto con esto. Gremio ante el rival que sale a continuación.
Estudiantes de La Plata. Qué lindo partido. Estudiantes ante Gremio, dos equipos de amplia tradición en Copa Libertadores y múltiples campeones en su momento. Estudiantes Gremio. Vamos al grupo D. Liga de Quito es el que está como cabeza de serie. Puede salir Libertad. Junior de Barranquilla junto a Liga de Quito. Y ahora Flamengo, queda Palmeiras, queda Peñarol y queda River como posibilidad para el equipo de Libertad. Vamos a Flamengo. Flamengo en el grupo E sale ante Bolívar. Flamengo, Bolívar. A continuación Palmeiras en el grupo F, y después nos quedan Peñarol y River de Argentina. Palmeiras va a jugar ante, a continuación, no puede salir Mineiro aquí, solo Independiente del Valle o Libertad. Palmeiras, Independiente del Valle. Y nos quedan Peñarol o River, grupo G o grupo H para Libertad. A ver quién sale ahora junto a Peñarol. Peñarol ante, vamos a ver, Atlético Mineiro. Entonces River Libertad, otro durísimo cruce para un equipo paraguayo. River ante Libertad comparten el grupo H. A partir de ahora empezamos a esperar por el bolillero 3, así que los dos grandes de Argentina vendrán aquí. River ante Libertad y Boca ante Sportivo Trinidense. Los dos estarán aquí en nuestro país en algún momento de la... Víctor, una pausita de momento. Entonces, para reiterar allí, Cerro cae en el grupo de Fluminense, Libertad en el grupo de River, y un detalle no menor, Boca y River vendrán a nuestro país, porque el caso de Boca va a estar ante Trinidense por la Sudamericana y River por el lado de la Copa Libertadores. ¿Prosigue eso, Víctor? Sí, así es. Vamos al rival de Cerro ahora, porque bolillero 3, Alianza Lima, bien dentro de todo el rival de Cerro Porteño. En el bolillero 3 salió Alianza Lima, Fluminense, Cerro y Alianza Lima. Si quieren podemos parar aquí y volvemos para el grupo H con el bolillero 3, como ustedes decían. Breve, venta con Darío y regresamos. Crystal House, esfuerzos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Signos en Facebook, en Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Sentite un ganador haciendo una compra del mes. En Casa Grutter te ofrecemos los mejores precios, minoristas y mayoristas. En Casa Grutter siempre salís ganando. Va Espejo, carga sola, atención, disparo al arco. Pegó en Baez, tiro de esquina que corresponde a Sudamérica. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 43 de la etapa complementaria. Ya volvemos en instante con Víctor. De momento en el grupo A, Fluminense, Cerro y Alianza Lima. River Libertad en el grupo H. En instante retornamos con Víctor luego del córner. Señores, va Sol por el empate. Casi 44 de la segunda etapa. Gana Meliano 2-1. Vino la pelota arriba al testazo. Saca Martínez. Va corriendo Orué, a insistir Sol. Volvemos contigo, Víctor. Grupo C, Gremio, Estudiantes de La Plata y The Strongets. Grupo B, Sao Paulo, Barcelona de Guayaquil, Talleres. Grupo E, Flamengo, Bolívar, Millonarios. Ahora retrocedemos al grupo D, Liga de Quito, Junior. Y a continuación sale Universitario de Perú, Liga de Quito, Junior, Universitario. Y quedan como posibilidades para Libertad, Táchira. Y Táchira el único, porque River no puede jugar ni ante Rosario ni ante San Lorenzo. Así que confirmamos, Deportivo Táchira es rival de Libertad. River, Libertad, Deportivo Táchira, grupo H. Aguardame que va cargando Sol, pelota arriba, se queda con la pelota, intentó Sasá. Atento el arquero Rossi, sí niño. Apura Sol, intenta Sasá el cabezazo. Rossi, seguro el arquero de Ameliano. Se van confirmando entonces, Víctor, los grupos, y ahora se tiene que ir definiendo el grupo 1, el grupo A, donde está Fluminense, Cerro Porteño, Alianza Lima, y a ver quién es el cuarto en ese grupo. Así es, Jorge. Ahora tuvimos que retroceder al grupo F porque en realidad no había forma de que un argentino juegue ante River. Entonces Táchira ya va directamente con Libertad. San Lorenzo va al grupo F con Palmeiras, Independiente del Valle y Rosario Central. Víctor, consulta, ya se me mezcla todo este tema de quién sí y quién no. ¿Botafogo puede caer en el grupo de Cerro? Sí. Puede, se permite. ¿Son sudamericanos? ¿Dónde no? En Sudamericana no. Ahora va a salir. A continuación el grupo de Cerro se va a completar. Botafogo es el Las más fuerte allí, opciones son- en esa línea. Sí, Botafogo y Nacional de Uruguay serían los evitables, por así decirlo. Vamos a ver. Ahora
Ahora sale el último rival de Cerro. A continuación vamos a conocer el último rival. Es Colo Colo, otro de los equipos tradicionales. Si vamos al potencial deportivo, creo que no le sacó demasiada diferencia a Trinidense, pero bueno, es un equipo altamente respetable por historia. Volverá Vidal, volverá Paiva, que siempre tiene duelos especiales con Cerro, por ejemplo, Víctor. Así es, y el debut es Colo Colo Cerro en Chile. Fluminense, Cerro, Alianza Lima, Colo Colo, el grupo del conjunto azulgrana. Ahora grupo B. Aguárdame, Víctor, que ya conocemos a los rivales, al rival de Libertad, porque tiene un tiro libre peligroso en la cabecera del área. Sasa va Sasa, 46 tenemos, gana Meliano 2-1. Sasa y el tiro libre, Sasa tira a la barrera, el rebote le va quedando a Orue, ya se juega descuento aquí en cancha de Guaraní, busca el empate Sol Darío. Utiliza el mortero con elevación Zika Wall 105, repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Cantabre sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria sea. Y aquí caído el central de Ameliano, también Rossi va a ganar cierto tiempo. Ameliano que se defiende, va con todo Soldamérica, atractivo cierre de partido aquí en Dos Bocas. ¿Cómo prosigue todo el cómo está el grupo de Libertad? Entonces para ir repasando, Víctor. Y les comento que aquí ya salió Botafogo, así que Botafogo no va a jugar ante Libertad, es buena noticia. El único de los fuertes o tradicionales Nacional de Uruguay que queda como posibilidad. Nos queda el grupo E, F, G y H. Libertad está en el H. Ahora se completa el grupo de Flamengo. Y bastante livianito el grupo que le tocó a Flamengo. Con Flamengo, Bolívar, Millonarios y Palestino para el conjunto de Flamengo en este caso. Vamos al grupo F, Palmeiras, Independiente del Valle, San Lorenzo y Liverpool de Uruguay. Es el equipo que sale y entonces confirmamos Nacional de Uruguay, va al grupo de Libertad. ¿Por qué esto? Porque solo queda Caracas y Caracas no puede salir con Táchira. Así que va Nacional de Uruguay al grupo de Libertad. Un grupo también fuerte, River, Libertad, Deportivo Táchira y Nacional de Uruguay. Muy bien, esperanos, Víctor, que se viene Sol con todo. 48 tenemos. Ortiz saca la pelota bien arriba, busca Sasa, mete la cabeza sacando Vera, piden falta, le va quedando a Martínez, se viene Ameliano, Darío. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia. Aguardame, Darío, que lo liquida Valdés, gol en camino, vino, está increíble. Regala Valdés un ataque de no creerse lo que acaba de desperdiciar el equipo de Ameliano. Lo liquidaba Ameliano, increíble, niño. Buena chance para Valdés, para Ameliano, porque se venía defendiendo bastante Ameliano en los últimos minutos. Insistía Sol, ahora sacó esta contra, esta posibilidad. Igual le queda poquito, ya en casi 49 de juego. Esto se va acabando, emotivo final, pero tiene el control de la pelota en estos últimos minutos. En esta última jugada, Ameliano. Se va el partido, Darío. En un mundo lleno de confianza, donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza, recupera el aceite hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano en los grados que te propongas. Recupera el aceite hombre que le da papasa. Mereles casi liquida el partido, sigue desperdiciando Ameliano, sacando el arquero Ortiz, tiene que repetir la salida, pelota para el equipo de Sol. Testeado, comprobado, probable, llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Piso, Pisa calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferroparecea. Ferroparecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. En líneas generales no es un grupo bastante complicado ni para Cerro ni para el equipo de Libertad. En instante con Víctor vamos a reiterar todo, es que se viene Sol América, no encuentra el camino, ya llegamos a los 50 de partido, saca la pelota desde el fondo, atención Gonzalo Areco, carga Meliano, saque de manos para Meliano. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Saca la pelota Ortiz, es lo último quizás para Sol, balón largo, corre Diex, atención, lo venían sujetando, no hay falta. Orue busca por arriba, la pelota le va quedando a Duarte, mete centro, mal afuera, se va a quedar Rossi con la pelota, va a terminar el partido. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yoko, cambia el tiempo de juego, 50 minutos, segunda etapa Rubilo, Caramas donde te significa corre. Ameliano 2, Sol América 1. Y su seguro, Chaco.
Va a terminar el partido. Con las motos Kendo tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de repente. Avanzar siempre con Kendo. La Universidad de San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. Se está yendo el partido, señores. Saca Rossi, el árbitro ya mira su cronómetro, prácticamente 51 de juego. Largo el pelotazo de Rossi a la búsqueda. Paniagua, que también ingresó en Sol. Se mete esa pierna levantada. Le queda la pelota a Díaz. Va el balonazo largo. Corre Espejo. Marca Martínez. Va a insistir. Atención al equipo de Sol América. Ya recupera Valdés para el conjunto de Ameliano. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanzar siempre con Kento. La Universidad de San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. Ver el disparo frágil a las manos del arquero. Hablamos de Ortiz, es lo último para Sol. Va el pelotazo largo, Sasa intentó, ya juega de 9 el zaguero, disparo al arco, el arquero, señores, remate potente de Fernando Ruiz Díaz, termina sacando Rossi el córner. Tupi, 28 años llenando tu lugar de felicidad. No hay tiempo para el córner final del partido, final del juego aquí en Dos Bocas. Ganó Ameliano en el cierre de la fecha 10. Ameliano 2, América 1. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge el Niño Sosa en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso de Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Subellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Y con ese grito final al día de las chicas, de las esposas, de las novias, de los jugadores de Ameliano que estaban con todos aquí en la zona de la preferente, gritando, alentando al equipo porque se puso emotivo los últimos 10-15 minutos, solo apurando, alguna contra también para Ameliano y esta victoria final para el conjunto de la B azulada. Vamos a sacar todo en limpio porque se vino emotivo también el cierre de partido aquí entre Ameliano Sol. ¿Cómo finalmente entonces, Víctor, quedaron los grupos para Cerro y para Libertad en esta Copa Libertadores? En Libertadores, Cerro Porteño cayó en el grupo A, juega ante Fluminense, Alianza Lima, Colo-Colo. Y Libertad en el grupo H, River de Argentina, Deportivo Táchira y Nacional de Uruguay. Cerro Porteño debutará en Santiago ante Colo-Colo y Libertad debutará en Montevideo ante Nacional de Uruguay. Por supuesto, aquí debemos fijarnos en los grandes atractivos que nos otorgará el grupo, es decir, Cerro jugando ante Fluminense, nada menos el último campeón de la Libertadores, y Libertad jugando ante River River de Buenos Aires, ante River de Argentina, así que es lo principal, lo más atractivo que nos deparará. Sí, se puede decir así, grupos parejos, porque coincidentemente vienen dos grandes del continente, Colo-Colo, que también ya supo ganar Copa Nacional de lo que es uno del lado de Cerro y otros que no tienen por allí, es cierto, siempre de cuidado, Alianza y Táchira, tanto para el grupo para Cerro y Libertad, o sea, parejos su grupo dentro de todo. Sí, parejos, sí, balanceados, no es que salieron dos cucos juntos, que era la preocupación porque en un momento, por ejemplo, si es que salía Fluminense y Botafogo en el mismo grupo o River y Botafogo, que en realidad era el equipo a evitar, por así decirlo, del bolillero 4, ahí otra iba a ser la historia. Creo que obviamente aquí los favoritos son Fluminense, River, y en segunda línea parejos Cerro, Colo-Colo y Libertad Nacional de Uruguay, o sea, da para pelear, para soñar con la posibilidad de clasificar a octavos de final. Correcto. ¿Y cómo quedó finalmente el grupo de Botafogo? ¿Dónde fue Botafogo, por ejemplo? Y Botafogo fue al grupo de Liga de Quito, Junior y Universitario de Perú. Al final no tocó ningún equipo fuerte también allí para... O sea, no, sin sacarle el mérito a la liga, ¿verdad? Que también es fuerte, ¿verdad? Pero yo nomás de repente le pudo haber tocado a algún equipo argentino o algo así. De repente allí en ese grupo. ¿Cuál te parece el grupo de la muerte? Así repasando un poco Libertadores. Si tenés alguno. A ver... Porque en Sudamericana hay algunos más parajitos. Mirando un poquitito. En el grupo G, por ejemplo, por tradición futbolística, tiene a un argentino, a un brasileño y a un uruguayo. Solo que Peñarol hoy no sé si está para competirle a los brasileños, sí por el contexto histórico. El grupo G tiene a Peñarol, Atlético Mineiro y Rosario Central juntos. Después sí, el cuarto, desde el lado de los Caracas. nombres principalmente, y Peñarol Sí. siempre me parece que algún partido con alguna riña con Peñarol podemos llegar a ver. No sé si te van a ganar el Exactamente, partido, sí. pero se puede calentar algún partido con ellos.
Totalmente, eso tan tradicional de la Copa Libertadores de tiempo que en realidad nunca muere. Después el grupo F también me parece bastante balanceado. Palmeiras, San Lorenzo de Almagro, Independiente del Valle, que en realidad ha crecido bastante en el último tiempo en el contexto internacional, y Liverpool de Uruguay, que fue campeón de la temporada pasada en el fútbol charrúa. Perfecto, atractivos partidos. ¿Ya tenían chance de ir escuchando protagonistas allí o no, Víctor? Para ver un poquito Y cuáles ahora fueron las nosotros caras nos de los mudamos protagonistas. para esperar en zona mixta, así que en un rato comenzarán a bajar los protagonistas por este sector. Bueno, Gerardo, ¿qué tenemos por allí? ¿Cómo quedó todo con estos puntos vitales e importantes? Porque le sirve desde el acumulado, tanto en la tabla como también principalmente en la zona de los promedios al conjunto de Ameliano. Exactamente, para repasar la tabla de posiciones, Libertad con un partido Jorge. pendiente. Adelante, Víctor. Viene Juan.